Estamos de vuelta a las 8:45. En este segundo segmento vamos a discutir cuáles son las posibilidades reales que tiene la reforma tributaria de ser aprobada, cuáles son los obstáculos que debe afrontar. ¿Existe dentro del Congreso una actitud positiva o de este caballo va a salir un camello? Y para discutir este tema hemos invitado al diputado Juan José Porras, quien es el jefe de bancada del partido Viva y quien además integra la Comisión de Finanzas. Así es. Tenemos también con nosotros a Samuel Pérez, quien es columnista de Diario Digital. Él es economista, pero además es dirigente estudiantil. Ha participado en el movimiento Landivarianos y es de la Coordinadora Estudiantil Interuniversitaria. A los dos les damos la más cordial bienvenida y te cedo la palabra, Carmen. Gracias, Gustavo. Y la primera pregunta va para el diputado Juan José Porras. Y es para que nos cuente cómo está la correlación de fuerzas en el Congreso de la República alrededor de esta reforma tributaria. Ya hemos visto algunas bancadas que están dando opiniones en contra. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, muchas gracias, buenas noches. Bueno, mire, la iniciativa como tal ya está en el Congreso de la República, pero no ha sido aún leída en el Pleno para poder ser remitida a comisión. Entonces, regresando a su pregunta, el balance de la Comisión de Finanzas, yo diría que la mayoría de las bancadas están representadas en la Comisión de Finanzas con un mayor número de algunas bancadas que otras a las cuales integran la comisión. Eso obviamente implica que la comisión, yo he escuchado las declaraciones del señor presidente de la comisión, Jairo Flores, de la apertura que tiene de que se pueda invitar a jefes de bloque y que inviten a sus diputados a aquellos partidos o bancadas que no tengan una posición en la comisión para que puedan discutirla ampliamente, así como la amplitud de poder invitar a tanques de pensamiento, al sector académico y al sector empresarial para la discusión del tema. Viendo los previos antes de la entrevista, pues ya veo que algunas bancadas se han manifestado. Yo entendería ese tema más por el punto de que no se ha podido profundizar en el análisis de la propuesta, aunque sí ya tenemos algún esbozo general de lo que pretende el Ejecutivo. Y digamos que ese es ahorita el status quo de la iniciativa y que hay que entender que el Congreso estamos ahorita en una sesión permanente conociendo el Código Migratorio y que habrá que esperar que esa sesión se levante para poder y agotar esa discusión. Antes de pasar con Samuel y la pregunta que va a plantear Gustavo, ¿por qué ese desacuerdo inicial en no saber a qué comisión debía pasar esta iniciativa? Si era la Comisión de Finanzas, a la Comisión Plan Visión de País, etcétera. Yo, bueno, no sé, tal vez ha habido declaraciones diversas sobre el tema. Yo creo que siempre el ente técnico debe ser la Comisión de Finanzas, per se. Lo que pasa es que obviamente un tema tan álgico posiblemente habrá algunos otros diputados que les interese discutirla. Por ejemplo, viene un tema de incremento de las regalías, podría ser que una Comisión de Energía y Minas está interesada. Plan Visión de País, entiendo que la comisión había estado trabajando un tema tributario propio dentro de la comisión, o sea, como que hay otros intereses también, digamos, genuinos dentro de esas comisiones que podrían hacer eso, pero creo que el ente técnico por excelencia debe ser la Comisión de Finanzas. Ahora, Samuel, ¿existe realmente una necesidad de modificar las tasas tributarias? Bueno, el tema fiscal, de la política fiscal, siempre va a causar opiniones encontradas. Es difícil, digamos, es similar al pluralismo jurídico que tocaban anteriormente. Sin embargo, hay que reconocer, digamos, no simplemente porque no hay recursos suficientes, sino que hagamos un análisis objetivo, comparativo, cómo estamos en la región. Y, digamos, los informes uno lo puede ver en el Ministerio de Finanzas, pero para fines prácticos el Banco Mundial realiza estudios, el Fondo Monetario también, el capítulo 4, por ejemplo, donde posicionan la menor carga tributaria del mundo la tiene Guatemala. Es el país 186 de los 186 que evalúan. Entonces, obviamente hay una necesidad, primero, de hacer más eficiente y mejorar la calidad del gasto, pero también reconocer que tenemos un problema en baja recaudación. Ahora, pero Samuel, digamos, una de los argumentos opositores más fuertes es, en primer lugar, que hay un gran desperdicio en gasto del gobierno. En segundo lugar, lo que tú ya mencionabas, lo de la calidad del gasto. En tercer lugar, el hecho de las plazas fantasmas. En cuarto lugar, el problema de la corrupción. ¿No valdría la pena antes avanzar en estos temas antes de tocar tasas tributarias? Yo creo que se cometió tal vez un pequeño error, y es que
el gobierno ahorita está impulsando una reforma tributaria específicamente. Eso significa que se mencionan solamente ingresos, recaudación y tasas. Eso no implica que se está tocando el tema del gasto, no es una reforma fiscal integral como debiese, creo yo, hacer una propuesta de política fiscal. Entonces ahorita obviamente van a haber insuficiencias en cuanto a la discusión de cómo se está utilizando los recursos, porque no se está tocando el tema, sino que la propuesta solamente toca ingresos. Diputado Porras, algo que causa preocupación cuando se escucha lo que usted mencionaba hace un momento, vamos a hacer un análisis técnico por parte del Congreso de la República, se duda de la calidad de esos análisis técnicos porque ya se vio la reforma que se impulsó en el 2012, pues generó justamente el problema que estamos viendo ahora con las finanzas públicas en el Estado. Es decir, que en lugar de financiar, desfinanció al Estado. ¿Qué garantías podemos tener en esta oportunidad de que verdaderamente ese análisis técnico va a ser de calidad y que los tanques de pensamiento no únicamente van a ser invitados, como sucede en otras ocasiones, solamente para llenar un requisito o dar la idea de que hubo participación y consulta, pero al final son otros criterios los que prevalecen? Bueno, mire, definitivamente la historia es clarísima, la historia en ese tema, y no solo en la reforma fiscal de 2012, otras que hemos tenido en el pasado también no han sido, nunca hemos salido lo mismo, como que la reforma fiscal vuelve a ser más de lo mismo. Yo creería que tal vez la coyuntura que está viviendo el Congreso de la República no es la misma que el 2012 y eso creo que va a permitir obviamente que se pueda discutir de una forma más profesional, tendría que llamarlo, pero habría que llamar la atención a algo. Creo que también el llamado a defender esta reforma fiscal es el Ejecutivo y el partido FCN. Creo que ellos son los responsables de realmente el cabildeo y de la preparación y de que sus ministros lleguen adecuadamente a defender este paquetazo tributario, como mal le han llamado diferentes entes, pero que es finalmente la forma que ellos quieren, obviamente, poder cumplirse con las obligaciones del Estado. Y les hago otra observación. El 2 de septiembre entra el presupuesto de la Nación, que estamos hablando de que está rondando por 80.000 millones. Entonces vamos a tener dos discusiones de los temas que obviamente hay que tratarlos, pues ya sea conjuntamente o separadamente, que deberíamos también ese análisis hacerlo. Y yo creo que el presidente de la Comisión ha dado claramente las luces de que se pretende que la discusión y los entes que se inviten a discutir sea un tema que es un tema de todos, que esto no solo atañe a la Comisión de Finanzas, esto es un tema que atañe a la ciudadanía y que se tiene que involucrar y que ya han manifestado su rechazo en alguna forma. Ahora, Juan José, pero digamos, al gobierno le urge que esto sea aprobado antes de que entre la discusión del presupuesto, porque obviamente ya cuenta con el estimado de ingresos de esa reforma incorporado en el presupuesto como gasto. Yo me imaginaría que la tienen pensada así, que están pensando que van a subir un punto a la recaudación, los 5.8 millardos que pretenden, y en base a eso llevarnos el plan de su presupuesto. Pero ya bien lo decíamos aquí, pues si no hay una claridad de en la calidad del gasto, cómo se lo quieren gastar, dónde se lo quieren gastar, entonces obviamente ese es un tema mucho más difícil y se vuelve cuesta arriba en el Congreso de la República el poder llegar a los consensos de poder avalar un presupuesto así o una reforma tributaria que tal vez ni siquiera está logrando una reactivación económica como tal. Samuel, mencionaba el diputado uno de los temas que más sensibles en este caso, que es la aprobación tal vez como bloque de FCN, como tendría que ser, como se esperaría, pero vemos que hay fragmentación dentro de este partido político. Entonces, por un lado, tenemos alta fragmentación, divisiones en este partido, que al parecer se han agudizado ahora que se está ya en esta competencia por integrar la Junta Directiva en el Congreso. Si tomamos en cuenta esta situación, más esa competencia política por integrar esa Junta Directiva y el hecho que los diputados están ahora bajo la lupa y que ninguno quisiera ver perjudicados sus intereses electorales ya de cara a la próxima elección, ¿qué escenario nos espera? ¿Qué lectura hace? Sí, no, además hay que recordar que el Congreso está empezando a saturarse porque además de esta reforma que ya entró, está la reforma a la ley electoral, está el presupuesto, está la ley de competencia, por ejemplo, la ley de servicio, hay un montón de reformas que tienen que conocer, algunas con el mismo plazo a finales de noviembre. Entonces, cuando tenemos además una bancada que no es específicamente de diputados que fueron electos precisamente en ese partido, en el partido oficial, además tenemos una fragmentación, tenemos añadido a eso una promesa de campaña que estaría incumpliendo Jimmy Morales.
Pero además está la clave de la UNE, ¿verdad? Porque ahorita en este momento el partido clave con el que hay que hacer los consensos es la UNE. ¿Crees que va a prevalecer el criterio técnico o político en esta ocasión? Bueno, eso habría que preguntárselo a los diputados, esperamos que sea el técnico. Sí. Bueno, con esta respuesta vamos a cerrar este segmento y vamos a pasar a un corte comercial. Por favor, no se vaya, que seguimos con esta interesante discusión.